Hola, buenos días o buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores de esta sesión de teoría de la integral y sus aplicaciones. Gracias por permitirme o invitarme a estar aquí y presentar esta charla que se titula Propiedades aditivas de la integración impropia en espacios métricos compactos. Mi nombre es Diego Alcaraz y actualmente soy estudiante de doctorado en la UAP. Ok, la plática la voy a dividir en dos partes. Primero hablaré de una definición de integral impropia en espacios métricos compactos y después hablaré de algunas propiedades aditivas de esta integral impropia que voy a definir, que voy a mostrarles, y junto con algunos ejemplos relativos a la aditividad de la integral. Bueno, entonces el punto de partida será un espacio métrico compacto, una medida finita, definida en la sigma álgebra de Borel del espacio, y que la medida sea además regular, completa y que satisfaga esta propiedad. Una consecuencia de esta propiedad que está aquí es que los puntos tengan medida cero. Eh, en esencia, aquí pues estamos pidiendo que la medida no esté tan rara. Y bueno, si dada una función medible, una función real medible definida en este espacio, se define el conjunto de puntos de no sumabilidad respecto a esa función como, bueno, de esta forma. Un punto es de no sumabilidad si para cualquier vecindad del punto la función no es integrable en esa vecindad. Y bueno, ya teniendo esta noción de puntos de no sumabilidad, la idea a seguir para una definición de integral impropia, para esta definición de integral impropia que mostraré a continuación, es cubrir o encerrar a esos puntos problemáticos e integrar fuera de ahí. Y bueno, una característica de este conjunto para este caso es que siempre se satisface que n de f es compacto. Y bueno, ahora sí, ¿qué tipo de cubrimientos se consideran o consideramos? Eh, bueno, un cubrimiento será una función, aquí escribí phi, definida en n de f, de forma que a cada punto de n de f le corresponda una bola que lo contenga. Aquí no importa si la bola está o no centrada en el punto. Y bueno, a la colección de todos esos cubrimientos por bolas, le vamos, lo denotamos así como phi mayúscula. Y en realidad, lo que cubre el conjunto n de f es la unión de todas las bolas. Y bueno, esa colección de cubrimientos, denotada como phi mayúscula de n de f, puede dirigirse pues de varias maneras, ¿no? Pero nosotros consideramos esta dirección. Vamos a decir que un cubrimiento gamma es posterior a otro cubrimiento si para todo punto de n de f la bolita gamma de x está contenida en phi de x. Y pues aquí, si gamma es posterior a phi, si un cubrimiento gamma es posterior a phi, podemos decir que es un cubrimiento más fino, que gamma es un cubrimiento más fino que phi. Y dado cualquier cubrimiento, phi o denotamos como la unión de todas las bolas, ahora sí lo que cubre a n de f como v sub phi. Y bueno, a partir de que el conjunto n de f es compacto, se demuestra que para cualquier conjunto abierto que contenga a n de f, la función está en L1 en el complemento, en particular para los cubrimientos. O sea, dado un cubrimiento de n de f, se satisface esto, que
la, la función es integrable en el complemento del cubrimiento. Y entonces la idea es ir tomando esas integrales mediante cubrimientos cada vez más finos. Y bueno, en particular tiene sentido definir esta función gamma sub f, donde a cada cubrimiento se le asocia la integral en el complemento. Y pues ya considerando esa dirección que le dimos a la colección de cubrimientos, esta función gamma se puede interpretar como una red definida en este conjunto dirigido con esta relación binaria en el conjunto. Y pues bueno, ya les puedo decir que la definición es precisamente la convergencia de esta red, como lo menciono aquí. Y bueno, ahora, antes de la definición, vamos a considerar únicamente funciones cuyo conjunto de puntos de no sumabilidad tenga medida cero. Entonces, bueno, partiendo de esto, ahora sí vamos a definir la integral de una función, o una función va a ser integrable en este sentido si esa red que definí en la diapositiva anterior converge. Y bueno, ¿qué significa que esta red converja? Pues que dado un épsilon, existe aquí un cubrimiento phi, de modo que para cualquier cubrimiento gamma posterior a phi o para cualquier cubrimiento más fino, se cumple esta desigualdad. Bueno, en este caso la integral tendría el valor de alfa. Y bueno, aquí le estoy utilizando esta letra J, J integrable para la definición. En un momento les menciono por qué esa letra. Y bueno, aquí aprovechando pues la parte de la teoría de redes, pues una red, una red real, pues como los reales es como la recta real es un espacio de Hausdorff, pues una red convergente, una red real convergente tiene su límite es único. Entonces aquí ya, si una función es integral en este sentido, su límite es único. Y bueno, aquí un ejemplo o un diagrama sencillo que ilustra esto de ir cubriendo y que la integral fuera, e ir tomando la integral fuera del cubrimiento. Si suponemos que tenemos una función f cuyo conjunto de puntos de no sumabilidad consta de únicamente 3 puntos, pues si lo imaginamos como un subconjunto de R2, pues ¿cómo se ve ese cubrimiento? Pues a cada punto le toca una bolita. Y en el complemento de esa unión, de la unión de esas bolas, la función es integrable. Y bueno, entonces, ¿cómo se ve un cubrimiento más fino pues de phi? Pues gamma más fino que phi se ve así, ¿no? Cada una de las bolas adentro de la otra. Y pues ahí también podemos tomar la integral, entonces, siguiendo esa idea, pues la función es integrable si esa red es convergente. Y bueno, pues ya están demostradas algunas propiedades básicas de la integración para esta definición de integral impropia, como la linealidad. Eh, bueno, Jiménez, aquí en 2018, al final les pongo la referencia, demuestra la linealidad de esa integral. Jiménez es quien da esa definición de integral, y pues él es el profesor Jiménez Pozo, es mi asesor de doctorado y fue mi asesor de maestría. Y pues por eso he denotado esa integral con la letra J. Y bueno, aquí este resultado uno pudiera pensar que pues también aprovechándonos de la teoría de redes, pues si tenemos dos redes convergentes en el mismo conjunto dirigido, la suma también es convergente. Sin embargo, si consideramos dos funciones f y g distintas, pues en principio el conjunto de puntos de no sumabilidad de cada una de las funciones pues puede ser distinto. Por lo tanto, la red cada una de las redes estaría definida en distintos conjuntos dirigidos. Entonces no es así de directo.
pero pues bueno, ya está demostrado que sí se cumple, que si f y g son integrables en este sentido, la suma también lo es. Y bueno, otro resultado que pues es consecuencia del concepto, de la noción de red de Cauchy, que pues nos da una, se puede formular aquí de esta forma, que nos da una caracterización de la integrabilidad, una función cuyo conjunto de puntos de no sumabilidad mide cero, va a ser J integrable, sí, solo sí. La red es de Cauchy, pero bueno, se puede escribir de esta forma, sí, solo sí, dado un épsilon, existe un cubrimiento, de modo que para todo par de cubrimientos posteriores a ese se satisface esta, esta ecuación, esta desigualdad. Y bueno, eh, antes de continuar con la siguiente parte, que es hablar de algunas propiedades respecto a la aditividad de esta integral, pues esto, lo que les platicaré hoy, o lo que les platicaré a partir de este momento, pues solo es una de las direcciones que ha abarcado este trabajo. Y pues hay muchas otras direcciones de trabajo, por ejemplo, plantear esta definición, plantearla para espacios localmente compactos y para espacios de medidas sigma finitas. Eh, no solo plantearla, sino ver que se satisfacen las mismas propiedades básicas. Ah, pues contar con otro tipo de resultados de límite, de convergencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí mi exposición hoy, en este momento, se basa en propiedades aditivas de la integral impropia. Entonces, pues les platicaré de algunos resultados relativos a esto y junto con algunos ejemplos que pues, ilustran estas propiedades. Bueno, aquí eh, pues, ¿qué pasa si consideramos una función j integrable en un espacio X y nos fijamos en un subconjunto Y? Pues no es tan sencilla la cosa, como ya se verá en los ejemplos. O sea, puede haber problemas si la división o sea, si al dividir el dominio de integración tocamos o abarcamos o incluimos puntos de no sumabilidad, ahí puede haber problemas. Entonces, bueno, pese a esto, sí se puede demostrar que tomando una división donde, aquí la llamo Y en el teorema, si tomamos un subconjunto Y que tenga las mismas características que X, o sea, con esto me refiero a que la medida restringida a Y tenga las mismas características que la medida en X. Si pedimos eso y que los puntos de no sumabilidad no toquen la frontera de ese subconjunto, sí se demuestra que la función es J integrable en el subconjunto Y. Y bueno, un resultado similar, ahora sí, si lo dividimos en dos, si dividimos a X en X1 y X2, así, si X es igual a la unión de X1 y X2, si la medida de la intersección es cero, y si n de f, si el conjunto de puntos de no sumabilidad de la función f no toca a la intersección de X1 con X2, y bueno, agregando esto de que la medida se comporte, pues como se tenga las mismas características en ambos subconjuntos, entonces sí se demuestra que la función es integrable tanto en X1 como en X2 y se satisface esta igualdad. Entonces, pues básicamente estos resultados nos dicen que si dividimos el dominio en dos, sin tocar el conjunto de puntos de no sumabilidad, pues todo funciona bien, ¿no? Y bueno, otra propiedad, igual, si consideramos la función, una función f definida en el espacio X y dos subconjuntos X1 y X2,
cuya unión sea todo X, que la intersección mida 0 y que n de f no toque a la intersección, y suponemos que la medida en la medida restringida a cada subconjunto satisface lo mismo, entonces se tiene el siguiente resultado. Si f es j integral en dos de los tres conjuntos x, x1, x2, entonces lo es en el tercero y se satisface esta misma igualdad. Y bueno, ahora si nos fijamos qué pasa para funciones definidas en intervalos reales, pues se tiene este resultado. Ahí sí no hay ahí sí no hay problema si la división corta al conjunto de puntos de no sumabilidad. Es decir, si dada una función definida en AB, J integrable, y nos fijamos en un subintervalo AC, la función, se demuestra que la función también es J integrable en ese subintervalo. Y bueno, ahorita pues ya les dije todos los resultados que les iba a decir, pero pues veámoslo con ejemplos, ¿no? Creo que va a quedar más clara la idea de por qué hay que tener cuidado en cómo dividir el dominio de integración. Entonces aquí muestro el dibujo de la gráfica de una función cuyo dominio es un subconjunto de R2, una función real cuyo dominio es un subconjunto de R2, donde la gráfica de la función se va viendo así. Son rectángulos, uno va para arriba, uno va para abajo, y así sucesivamente, uno para arriba, otro para abajo, y se van haciendo más angostas. Aquí solo dibujé dos, pero imagínense que se van pegando al origen, se van pegando al cero, y van de dos en dos. Son dos rectángulos del mismo tamaño, uno hacia arriba, uno hacia abajo, luego dos rectángulos, perdón, prismas rectangulares, igual uno hacia arriba, uno hacia abajo, y así más pegaditos al cero cada vez más y más angostos. Y bueno, ahora supongamos que supongamos que ya tenemos una función definida de esa forma, cuya gráfica se comporte así, y que tenemos una cantidad numerable de rectángulos, de forma que o sea, 2 a 2, el área usual, así, de cada prisma rectangular sea 1 entre n. O sea que esto mida, bueno, si este es n, esto mide, el área de esta figura es 1 entre n, el de esta también es 1 entre n, el de este es 1 entre n más 1, 1 entre n más 1, 1 entre n más 2, y así sucesivamente. Entonces, bueno, y así ya se imaginaron esa función, pues surge la pregunta, ¿será integrable, normal? Así, ¿está en L1 esa función? Y pues no, es sencillo notar que no está en L1. ¿Por qué? Porque, bueno, una función está en L1 si solo si su valor absoluto es integrable. ¿Y qué pasaría con el valor absoluto de una función de este tipo? Pues sería, o sea, no existiría ninguna cancelación. Entonces, digo, si ya estamos diciendo esto, pues que la integral en cada rectángulo es de 1 entre n, en el rectángulo enésimo y el enésimo más 1. Entonces, ¿cuál sería la integral del valor absoluto? Pues la serie armónica que diverge. Entonces sí, no está en L1. Aquí ya, sin embargo, sí es posible integrarla, o sí se integra más bien, sí se integra con esta definición que vimos anteriormente. ¿Por qué? Pues porque se van cancelando las áreas. O sea, imaginemos que estamos en R2 con la métrica del máximo, donde las vecindades, bueno, donde las vecindades son cuadrados, donde las bolas son cuadraditos. Eh, bueno, aquí regresemos unos pasos. Ya quedó claro que la función no está en L1, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos de no sumabilidad? Hay, no, si lo pensamos un momento, pues el único punto de no sumabilidad es el 0.
¿Por qué? Pues si en cualquier vecindad, si las vecindades del cero son rectángulos, pues ahí hay la función es claro que no es integrable. Sin embargo, si en el complemento de cualquiera una de esas vecindades, pues queda una cantidad finita de figuras de este tipo y pues sí, ahí sí podemos integrar. Ahí sí está en L1 la función, ¿no? Sí. Entonces, aquí en el conjunto de puntos de no sumabilidad solo es el cero en una función de este tipo, que todavía no he definido explícitamente la función. Eso a continuación ya veremos un ejemplo de, ahora sí, una construcción de una función de este tipo. Pero bueno, la idea, yo creo que con este ejemplo sí puede quedar clara la idea. Entonces, sí, el conjunto de puntos de no sumabilidad es el cero. Y pues considerando vecindades como cuadrados, pues es fácil notar que sí se satisface la definición de J integrabilidad para esta función, ¿no? Entonces, digo, aprovechando aquí ya eh, queda establecida la idea de un ejemplo de una función que es integrable en este sentido, J integrable, y que no es absolutamente integrable. Que, bueno, aquí aprovecho para aclarar, o sea, he estado usando el término integral impropia, integración impropia. Justo, ¿a qué me refiero con esto? Pues justo a eso, o sea, una función es impropiamente integrable bajo algún método si encontramos la forma de integrarla. Más bien, una función es impropiamente integrable. Una función que no sea absolutamente integrable es impropiamente integrable si encuentras una manera de integrarla. Pues sí, si encuentras una manera de integrarla, ¿no? Eh, por ejemplo, con la integral de Henstock-Kurzweil, pues se demuestra que cualquier función derivable, la derivada de cualquier función derivable es integrable en ese sentido de Henstock-Kurzweil, pero pues existen funciones cuya derivada no es absolutamente integrable. Entonces, en este sentido, la integral de Henstock-Kurzweil pues es una integral impropia, ¿no? Que bueno, seguramente ya se hablará más de temas relacionados con la integral de Henstock-Kurzweil a lo largo de esta sesión. Y bueno, entonces, pero ahora, ¿qué pasa si dividimos de alguna manera de alguna manera muy específica, si dividimos el dominio de integración? Entonces es la misma función, el mismo dibujito. ¿Qué pasa si trazamos aquí esta curva roja de forma que va separando los que quedan hacia arriba y de los que quedan hacia abajo? O sea, los que tienen área positiva y los que tienen área negativa. Pues aquí ya queda un claro ejemplo de por qué importa por dónde lo dividimos. O sea, dividiéndolo así, que la curva se siga cerrando, cerrando, cerrando y pues va a tocar el cero, ¿no? También la curva. Eh, sí, toca el cero. Ya sabemos que si no lo toca, ya está el resultado que nos dice que sí se puede dividir el dominio y la función es integrable en cada parte. Pero bueno, aquí no, pues ¿por qué? Porque la integral en cada uno de los subconjuntos, pues queda la misma serie armónica que diverge. Entonces, bueno, ya con este tipo de ideas, pues sí construimos un ejemplo de una función con esas características. Y también pues tenemos una curva particular que divide el dominio de esa forma. Entonces, si consideramos este cuadrado como subconjunto de R2 con la métrica del máximo y la medida del EDEC en R2 restringida a ese cuadrado X, y consideramos la función G definida de esta forma, como X cuadrado por seno de 1 entre X y definiéndola como cero en el cero, aquí G de 0
igual a 0. No, g de 0 de menos 1 a 0, sí. Pues entonces la gráfica ya divide o sea, vamos a considerar x1 lo que queda abajo de esa gráfica y x2 lo que queda arriba de la gráfica de g. Entonces aquí, bueno, esa gráfica no la pinté toda, pero pues va oscilando así, ¿no? Donde cada vez se va pegando más al eje X y se va, bueno, así continúa, ¿no? Entonces, aquí estoy pintando solo un pedazo pues la gráfica de G va cortando aquí en estos puntos. Y pues lo que definimos aquí en este pedazo, lo definimos en el resto del, pues en el resto del dominio de la función que vamos a definir, ¿no? Que todavía no, o sea, buscamos definir una función que satisfaga esa idea de la que hablé hace un momento, ¿no? Entonces aquí ya tenemos x1, x2. Y la idea pues consiste en encontrar explícitamente un punto aquí para definir aquí un rectángulo. Y en ese rectángulo definir la función, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de forma que el área pues vaya siendo 1 entre n. Si este es el rectángulo enésimo, que el área sea 1 entre n. Y aquí definir exactamente el mismo rectángulo, pero que vaya en dirección contraria, hacia abajo o hacia arriba, y que de esa forma se vayan cancelando las áreas. Entonces, pues ya haciendo los cálculos, haciendo las cuentas, es posible encontrar estos números. Aquí los voy etiquetando a n, bn, cn. Y aquí dibujo un rectángulo que quede totalmente contenido aquí. Un rectángulo abierto. Y este mismo rectángulo lo pintamos acá, que como acá hay más espacio, pues queda totalmente contenido. Y ahora sí, definimos una función f, de forma que la integral en el rectángulo Rn sea 1 entre n, y la integral en el rectángulo, la integral sobre este rectángulo R de n menos 1 también sea, bueno, sea menos 1 entre n. Y pues ya con eso se demuestra que esta función, o sea, está clara. La intuición sí nos dice que esta función, pues sí es, antes de dividirla por la curva roja, sí es integrable en este sentido, sí es j integrable. Sin embargo, al dividirla de esta forma, como aquí la curva roja, la función que llamé g, ahí sí ahí no se cumple que la función es integrable en cada subconjunto. O sea, no es integrable ni en x1 ni en x2. Y pues sí, creo que este ejemplo ilustra pues, los resultados que mencioné respecto a la aditividad de esta integral. Y pues cómo, pues para funciones definidas en AB, pues todo, ahí no hay mucho problema, ¿no? Porque cortas y pues no hay mucho para dónde, o derecha o izquierda, ¿no? Entonces, eso no da lugar a muchos problemas. Sin embargo, aquí ya pasándonos a una función definida en R2, como, pues con una curva así, pues más o menos simple, o sea, no está tan, es una curva rectificable y todo, no, pues ya con eso, pues vas separando lo que es positivo de lo que es negativo, y pues ya te queda pues funciones que no son integrables en subconjuntos del dominio. Y bueno, pues eso era todo lo que les quería platicar en esta ocasión. Aquí apunto las referencias, que pues una es mi tesis de maestría, que pues ahí tratamos pues todo esto, y que el antecedente de ese trabajo pues es este artículo del profesor Jiménez Pozo. Y bueno, eso es todo. Gracias por estar aquí otra vez, y supongo que después habrá un momento para aclarar dudas en vivo, por videollamada, pero en vivo. Bueno, gracias.